La vida silvestre misteriosa de la selva amazónica. La selva amazónica alberga uno de los ecosistemas más ricos y complejos del mundo. Cada rincón es un mundo que requiere un esfuerzo constante y una estrategia para que la vida pueda existir. En el silencio de la noche, en las primeras horas de la mañana, o bajo la sombra de las densas hojas que cubren el cielo, cada ser vivo lucha por sobrevivir. A veces, al descender hacia las aguas de un río, debe enfrentarse a los depredadores ocultos en el suelo. Otras veces, al volar en el cielo, es necesario escapar de las aves rapaces o de los animales de dientes afilados que amenazan desde las alturas. En ocasiones, para encontrar los frutos pesados del otoño, se emprende un largo viaje, un viaje arriesgado a través de las profundidades de la selva, lleno de peligros ocultos. En la selva, todo está interconectado. Por un lado, una pequeña criatura que no se atreve a alejarse demasiado, lucha sin descanso para encontrar alimento. Por otro, un ser debe usar su velocidad y agilidad para defenderse de un enemigo. Porque sobrevivir no solo depende de la fuerza física, sino también de la inteligencia, el eco de un sonido, el movimiento calculado de un ser, todo debe estar en armonía con el ritmo ancestral de la selva. En el suelo de la selva amazónica, cada ser vivo actúa con una estrategia definida para sobrevivir. Tormentas, inundaciones y cambios estacionales son parte de los ciclos naturales de este gigantesco ecosistema. En las profundidades del Amazonas, un ser que lucha por sobrevivir a veces debe perder su rastro y esconderse, y otras veces empujar sus límites para encontrar un nuevo hogar. Los animales enfrentan estos desafíos siguiendo sus instintos, poniendo a prueba sus cuerpos y, gracias a su total adaptación al entorno, logran avanzar un paso más. Cada uno de ellos, al tomar los riesgos necesarios para sobrevivir, procura no alterar el misterioso equilibrio de esta vasta selva. Pero este esfuerzo puede terminar de repente con un evento inesperado. Una tormenta, un ataque de un depredador o un error imprevisto pueden significar el fin para un animal. La vida en el Amazonas siempre se moldea bajo la sombra de amenazas que se encuentran a un paso de distancia. Sin embargo, en lo profundo de esta selva, lo más valioso para un animal no es solo sobrevivir, sino también formar parte de este mar, de esta selva y de este mundo. El habitante ágil e inteligente de la selva amazónica, el mono araña. Los bosques amazónicos son una red gigantesca en la que todos los seres vivos están interconectados.
En estos profundos territorios, aunque cada forma de vida es diferente, todas existen juntas como parte del ciclo infinito del bosque. Sin embargo, algunos de los habitantes de este bosque son más misteriosos e impresionantes que otros. Uno de ellos es el mono araña, que vive en los profundos valles del bosque y en las altas ramas de los árboles. Estos monos son criaturas que representan el misterio del corazón del Amazonas. Con sus cuerpos largos y delgados, sus brazos largos y sus dedos finos, viven en perfecta armonía con su entorno natural. En lo más profundo del bosque, con cada paso, con cada movimiento existen como sombras silenciosas que suben hacia el cielo. La vida de los monos araña comienza al llegar a las capas superiores del bosque. Los árboles del Amazonas albergan algunos de los más altos y grandes árboles del mundo. Estas capas del bosque no solo son notables por su altura, sino también por su riqueza. Los árboles ofrecen un espacio de vida único, donde miles de seres vivos coexisten. Los monos araña desempeñan un papel fundamental en este ecosistema. Gracias a sus largos brazos, pueden trepar rápidamente a los árboles más altos del bosque y moverse de una rama a otra con la agilidad de un acróbata. Sus brazos pueden ser tan largos como la mitad de su cuerpo. Esta característica los convierte en los trepadores más ágiles y altos de este bosque. Los movimientos de estos monos siguen un flujo silencioso dentro del bosque sin interrumpir el equilibrio natural. Sus brazos y largos dedos agarran cada rama creando una red que las conecta. Es como si tejieran una telaraña, estableciendo un equilibrio. Sin embargo, este equilibrio no es solo un regalo de la naturaleza. Los monos araña usan estas habilidades para sobrevivir. Para ellos, el bosque no es solo un espacio vital, sino también un campo de supervivencia. Para que los monos araña sobrevivan, no solo necesitan habilidades físicas, su inteligencia también les ayuda a mantenerse con vida. Estos monos tienen una notable capacidad para comunicarse de manera efectiva con otros seres vivos en su entorno. Los sonidos, los gestos de las manos y las expresiones faciales determinan las relaciones entre los monos araña. Viven generalmente en grupos muy organizados y su comunicación es sumamente eficiente. La jerarquía dentro del grupo, como en otros habitantes del bosque, es clara. El mono más fuerte y experimentado lidera el grupo. Sin embargo, este liderazgo no solo se basa en la fuerza, sino también en la inteligencia. Los líderes de los monos araña son los más respetados, ya que desarrollan las mejores estrategias frente a los peligros del bosque y toman las decisiones más sabias para cazar y defenderse, guiando a los miembros del grupo para que puedan sobrevivir. En los bosques del Amazonas, encontrar comida a veces requiere de grandes estrategias. Aunque el bosque es rico en árboles frutales, flores y hojas, no todos los recursos están siempre fácilmente accesibles. Los monos araña tienen una dieta bastante variada para sobrevivir. Entre sus preferencias alimenticias se incluyen frutas, hojas, flores e insectos. Un paseo por el bosque es una de las actividades más importantes para estos monos. En las primeras horas de la mañana, los monos en grupo se adentran en el bosque en busca de comida. Con gran esfuerzo, tratan de alcanzar las ramas más altas, donde se encuentran los frutos más maduros. Solo sus fuertes brazos y dedos flexibles les permiten tener éxito en esta tarea tan desafiante. Mientras buscan comida, también deben estar alerta para no pasar por alto posibles peligros. Aunque el Amazonas es un ecosistema muy rico, también alberga amenazas para todas las criaturas. Los monos araña desarrollan diversas estrategias para evitar estos peligros.
Entre los mayores depredadores de la selva tropical se encuentran grandes serpientes, aves rapaces y grandes felinos. Estos cazadores buscan las oportunidades para atrapar a los monos araña cuando están en sus momentos más vulnerables. La mayor defensa de los monos araña es su forma de vida en los árboles altos. Desplazarse entre las ramas los protege de los depredadores. Sin embargo, esta es solo una estrategia defensiva. Lo que realmente les permite sobrevivir es su gran inteligencia y su rápida capacidad de tomar decisiones. Si se acerca un peligro, todo el grupo se reúne rápidamente y busca en silencio los caminos más seguros para escapar. El guerrero más colorido de la selva tropical, el guacamayo. Los guacamayos son los guerreros más coloridos del Amazonas y de las selvas tropicales. Con sus brillantes plumas azules, amarillas, rojas y verdes, se han convertido en una de las figuras más llamativas del Amazonas. Sin embargo, los colores deslumbrantes de estas aves son solo una característica visual. Su verdadero poder reside en sus habilidades de supervivencia, en los profundos lazos que establecen con el ecosistema del bosque y en las estrategias de supervivencia basadas en su estructura social inteligente. La vida de los guacamayos no solo llama la atención por sus plumas coloridas y su belleza deslumbrante, sino también por su lucha por sobrevivir en el bosque. Cada guacamayo no solo asegura el futuro de su especie, sino que también contribuye al equilibrio ecológico del Amazonas. Los bosques del Amazonas albergan un vasto ecosistema que contiene una gran parte de la fuente de oxígeno del mundo. Cada planta, cada animal es un elemento que mantiene este equilibrio. Los guacamayos también son una parte indispensable de este ecosistema. Transportar semillas, que es crucial tanto para las plantas como para los animales, contribuir a la sostenibilidad del ecosistema y mantener su existencia sin interferir con los ciclos naturales, son las estrategias clave de supervivencia de los guacamayos. Los guacamayos son, de hecho, transportadores de semillas. Desde las profundidades del bosque hasta las copas de los árboles más altos, arrancan frutos y semillas y los llevan a otras áreas. Este comportamiento ayuda a la propagación de diversas especies de plantas del bosque. En el complejo ecosistema del Amazonas, la propagación y diversidad de las plantas solo es posible gracias a la presencia de los animales. Los guacamayos juegan un papel en el ciclo natural del bosque, actuando como jardineros del bosque. A lo largo de varios siglos de evolución, estas aves han desarrollado habilidades de vuelo excepcionales para navegar en los complejos bosques del Amazonas. Estas habilidades se basan en la biología de sus cuerpos. Gracias a sus alas amplias, estructuras musculares fuertes, huesos livianos y diseños aerodinámicos, estos pájaros pueden moverse con destreza por el cielo. Sus cuerpos bien diseñados no solo les permiten volar rápidamente, sino también deslizarse eficientemente a lo largo de largas distancias. Estas aves tienen alas largas y amplias, lo que es una característica clave que les permite aumentar su velocidad durante el vuelo. La amplitud de sus alas les permite recorrer largas distancias con menos energía, aprovechando las corrientes de aire. Los guacamayos tienen una envergadura de alas que varía entre 70 y 100 centímetros, lo que les permite acelerar y deslizarse a gran altitud. Además, gracias a sus alas anchas, pueden maniobrar en áreas estrechas y difíciles.
La estructura biológica de estos pájaros no se limita solo a sus alas. También utilizan músculos fuertes para incrementar su velocidad durante el vuelo. Su musculatura es resistente, lo que les permite ganar aceleración rápidamente al despegar y volar a alta velocidad. Además, estos pájaros cumplen con los requisitos de resistencia aeróbica necesarios para recorrer largas distancias cuando abandonan su nido. Estas características les proporcionan la oportunidad de sobrevivir a lo largo del tiempo. Los huesos de estos pájaros son ligeros, lo que facilita su vuelo. Esto les permite permanecer en el cielo durante largos periodos de tiempo sin gastar demasiada energía. Además, sus cuerpos tienen una estructura extremadamente aerodinámica, lo que les permite realizar movimientos complejos como esquivar obstáculos, escapar de depredadores y desplazarse a través de amplias áreas, aprovechando al máximo el viento. La alta velocidad y la agilidad en las maniobras convierten a estas aves en oponentes eficaces frente a los depredadores. Pueden cambiar de dirección rápidamente durante el vuelo, lo que las hace más difíciles de alcanzar por los cazadores. Cuando encuentran un depredador, pueden escapar cambiando de dirección rápidamente o ascendiendo a gran altura. Durante el vuelo, estas aves se comunican de manera efectiva entre sí. Las señales visuales, los gritos y los movimientos de las alas aseguran que todos los miembros del grupo se muevan en armonía. Gritar a gran volumen es uno de los métodos más comunes de comunicación entre estos pájaros. Sus gritos se utilizan como señales de alarma, tanto entre los miembros del grupo como con otros animales cercanos. Cuando llega la época de reproducción, estas aves viajan largas distancias para llegar a sus nidos. Los vuelos altos las llevan a áreas más seguras. Además, se comunican con otras aves para dirigirse a sus áreas de reproducción. Además, actúan como una advertencia para los depredadores. Cuando vuelan en grupos, los gritos sirven como señales para cambiar de dirección y hacer que los demás miembros del grupo también actúen. Como resultado, los guacamayos no solo son notables por sus plumas coloridas, sino también por sus elegantes movimientos en el cielo, convirtiéndose en uno de los artistas más deslumbrantes de la naturaleza. El proceso evolutivo los ha hecho voladores perfectos. Con su velocidad, agilidad y capacidad de maniobra, se distinguen de todos los demás seres vivos en la naturaleza. Sus habilidades de vuelo no solo les permiten sobrevivir, sino también fortalecer sus lazos sociales. Estos pájaros, mientras vuelan, representan no solo la lucha por la supervivencia de su especie, sino también las complejas relaciones naturales en las profundidades de los bosques del Amazonas. El cazador silencioso del bosque, la serpiente boa. Los bosques del Amazonas son uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. Aquí, innumerables especies de seres vivos coexisten, tanto en la tierra como en el cielo. Una gran variedad de animales luchan cada día por sobrevivir. En lo profundo del bosque, un cazador silencioso guía en secreto el orden de la naturaleza. La serpiente boa es uno de los habitantes más misteriosos e impresionantes de este vasto bosque, como un depredador amenazante y al mismo tiempo, un cazador silencioso que mantiene el equilibrio del bosque, lucha por sobrevivir con cada paso que da. Una serpiente boa destaca inmediatamente por su tamaño y características físicas. En los bosques del Amazonas, la serpiente boa es una de las especies más conocidas e impresionantes. Estos enormes serpientes, que pueden llegar a medir entre 4 y 6 metros de largo, también llaman la atención por su gran peso.
Pero una de sus características más notables es su impresionante musculatura y su letal habilidad para asfixiar a sus presas. Los cuerpos de las serpientes boas están cubiertos de músculos densos y poderosos. Estos músculos permiten que la serpiente tenga la capacidad de apretar con gran fuerza. Cuando captura a una presa, se mueve instantáneamente con su fuerza aplastante. La serpiente envuelve a su presa con su cuerpo y aplica apretamientos mortales. Los músculos están distribuidos de manera uniforme a lo largo de todo su cuerpo. Esto la hace tanto fuerte como rápida. La fuerza de su musculatura trabaja de manera extremadamente eficiente en relación con la longitud de su cuerpo. Los cuerpos de las serpientes boas les permiten sobrevivir en el desafiante entorno de la selva amazónica. Su estructura flexible les da la capacidad de maniobrar en cualquier tipo de ambiente. Pueden moverse fácilmente entre los árboles, desplazarse rápidamente por el suelo y gracias a la longitud de su cuerpo, pueden deslizarse entre las ramas de los árboles, esperar a sus presas en los techos o en lugares elevados. Los guerreros coloridos del paraíso tropical. La vida de los tucanes. Los bosques del Amazonas ofrecen un descubrimiento diferente en cada paso, una sorpresa tras otra. Árboles gigantes, calor húmedo, plantas tropicales y una gran variedad de animales forman este bosque. En sus profundidades hay un mundo donde los sonidos se mezclan entre sí. Aquí, desde los susurros de las serpientes, los gritos de los monos, el zumbido de los insectos hasta las melodías de los pájaros, todo coexiste. Los tucanes en este mundo complejo no solo llaman la atención por sus coloridas plumas, sino también por los sonidos que emiten. La presencia de los tucanes influye directamente en el ciclo natural del Amazonas. Son los guerreros coloridos y enérgicos de este bosque. Sus plumas no solo son un festín visual, sino que también funcionan como un camuflaje que los protege de los depredadores. En las ramas de los árboles altos, evitan hacer contacto visual con otros seres, especialmente con los depredadores. Los colores de estas plumas en el Amazonas son una estrategia defensiva que ha evolucionado biológicamente en los tucanes. El amarillo brillante, el verde, el rojo y el naranja actúan como una armadura que los oculta. En el caos del bosque, estos colores se esconden como una flor entre otras flores. Sin embargo, a veces, los colores no solo sirven para protegerse, sino que también son una invitación. Para otros pájaros, los tucanes no solo son evolutivamente atractivos, sino que también son seres sociales capaces de formar fuertes lazos dentro de su comunidad. Los tucanes pasan su vida entre los altos árboles del Amazonas, entre hojas densas y largas ramas. Los árboles son su reino. Aquí buscan seguridad y también establecen relaciones con otros animales. Sin embargo, estos árboles no solo sirven para construir nidos, sino también para encontrar comida y escapar de los peligros. Los tucanes buscan alimento entre los grandes árboles frutales y las flores del bosque, pero estos viajes no son nada fáciles. Los tucanes se mueven con gran agilidad para encontrar su comida. Gracias a sus largos picos, pueden alcanzar incluso las frutas más difíciles de los árboles. Sin embargo, encontrar estas frutas no siempre es fácil.
La estrategia que utilizan para encontrar las frutas en los diferentes rincones del bosque demuestra lo inteligentes que son para sobrevivir como verdaderos guerreros del bosque. Encontrar comida no solo les da energía, sino que también moldea un equilibrio ecológico dentro del ciclo de la vida. Los tucanes son principalmente frugívoros, aunque cuando es necesario también pueden cazar insectos y otros pequeños animales. Estos hábitos alimenticios contribuyen enormemente a la cadena alimentaria del bosque del Amazonas. Sin embargo, los hábitats de los tucanes siempre están amenazados por la destrucción de los bosques, lo que pone en peligro sus fuentes de alimento y refugio. Esta amenaza hace aún más difícil su supervivencia. Los tucanes en el Amazonas viven no solo con su entorno físico, sino también estableciendo fuertes lazos entre ellos. Son aves sociales que viven en grupos con estructuras sociales sólidas. La vida de los tucanes se alimenta en gran medida de las interacciones sociales y de las comunicaciones vocales. Cuando emiten sus sonidos en lo profundo del bosque, los utilizan para enviar mensajes a otros tucanes. Estos sonidos son una herramienta de comunicación. Los tucanes se avisan entre sí cuando encuentran comida, en momentos de peligro, o incluso cuando uno de ellos se enfrenta a otro pájaro en un conflicto. A menudo, hay un tucán líder en el grupo. Este líder generalmente es el más experimentado y dirige todas las interacciones dentro del grupo. Además, el líder asume varias tareas para fomentar la cooperación entre los tucanes del grupo. Estas tareas son vitales e incluyen la búsqueda de comida, la protección y la comunicación entre los miembros de la comunidad. La estructura social de los tucanes no solo se limita a la organización grupal, sino que también se trata de una comunidad en la que los lazos familiares son muy fuertes. Durante la época de reproducción, los tucanes son muy cuidadosos al elegir a sus parejas y, a menudo, establecen relaciones de pareja que duran toda la vida. Para reproducirse, los tucanes construyen nidos seguros en los árboles altos del bosque. Estos nidos son cruciales para protegerse de los depredadores y para criar a sus crías. Durante la temporada de anidación, los tucanes suelen poner varios huevos. Los padres trabajan juntos durante un largo periodo de tiempo para incubar los huevos. Cuando nacen los tucanes, ambos padres cuidan a sus crías y trabajan juntos para criarlas. Durante este proceso, el crecimiento de los polluelos se observa cuidadosamente. Los tucanes jóvenes son muy dependientes de los cuidados de sus padres durante sus primeros días de vida. El guerrero blindado y solitario de la naturaleza. Los secretos del armadillo. El armadillo es un mamífero que generalmente parece estar cubierto con una coraza dura y protectora. Este blindaje juega un papel crítico en su supervivencia, ya que en la peligrosa y áspera naturaleza del Amazonas puede enfrentarse a peligros en cualquier momento. Sin embargo, el caparazón del armadillo no es solo un escudo protector, sino también el resultado de una estrategia de supervivencia que ha evolucionado a lo largo del tiempo.
El cuerpo del armadillo está cubierto por una dura concha que se extiende desde su cabeza hasta la punta de su cola. Esta coraza ha evolucionado para protegerlo de muchos de sus depredadores. Su caparazón está formado por placas óseas flexibles y conectadas, que actúan como una jaula o escudo natural. Estas placas funcionan como una especie de armadura natural. Sin embargo, el caparazón del armadillo no es completamente rígido, lo que le otorga flexibilidad, permitiéndole encajarse entre los árboles o excavar bajo tierra. Su blindaje lo protege de amenazas externas mientras le permite moverse con facilidad. La flexibilidad en la estructura de su armadura le proporciona una protección crucial contra serpientes, grandes felinos y otros depredadores. Además, no solo lo protege de los cazadores, sino que también le permite establecer un hábitat más seguro bajo tierra. Las cortas pero fuertes patas del armadillo son perfectas para realizar movimientos rápidos de excavación. Aunque no son rápidos corriendo, son extremadamente ágiles en sus movimientos. En las densas selvas del Amazonas, su capacidad para moverse rápidamente y excavar túneles bajo tierra le proporciona ventajas clave para su supervivencia. Estas patas no solo le permiten moverse eficientemente bajo tierra, sino también desplazarse con eficacia sobre el suelo del bosque. Las selvas tropicales del Amazonas no solo son de vital importancia para el mundo, sino también para toda la humanidad. Estos vastos bosques, como el mayor ecosistema terrestre del planeta, albergan innumerables especies y juegan un papel crucial en la regulación del clima mundial, el ciclo del agua y la producción de oxígeno. El Amazonas no solo destaca por su vegetación y diversidad animal, sino también por su riqueza cultural. Sin embargo, este colosal ecosistema es también único debido a una serie de características geográficas, climáticas y ecológicas. Para entender los ecosistemas y las estrategias de supervivencia de las especies que habitan la selva, así como sus relaciones con el entorno y cómo funciona la biodiversidad, es necesario comprender la geografía de la selva amazónica. La selva del Amazonas es la mayor selva tropical del mundo y cubre una vasta área conocida como la Cuenca Amazónica. La Cuenca Amazónica se encuentra en el noreste de América del Sur y abarca territorios de 7 países diferentes. Estos países son Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Guyana y la Guayana Francesa. La mayor parte, aproximadamente el 60%, se encuentra dentro de Brasil, pero los otros países también son partes importantes de este gigantesco ecosistema. Esta vasta región, que alberga los bosques del Amazonas, cubre un área de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 2% de la superficie terrestre del planeta. Sin embargo, el tamaño del bosque no solo aumenta su importancia geográfica, sino también su relevancia ecológica. Este vasto territorio está rodeado por una gran diversidad de estructuras geológicas, desde océanos, mares, montañas y valles. Por lo tanto, el Amazonas y su entorno, así como su estructura interna, forman parte de una amplia gama de ecosistemas interconectados. Por ejemplo, las laderas orientales de los Andes marcan el límite occidental del Amazonas y crean una frontera destacada hacia el sur y el oeste del bosque. Estas montañas juegan un papel clave en el transporte de las nubes de lluvia hacia el Amazonas y son fundamentales para la formación del clima de la región. Por otro lado,
Aunque el Océano Pacífico está distante de la frontera occidental del Amazonas, las corrientes oceánicas y los flujos de aire húmedo, que determinan el régimen de lluvias, también influyen significativamente en la expansión del bosque. Quizás el factor más importante para la supervivencia del Amazonas son el río Amazonas y sus afluentes. La cuenca amazónica está formada por cientos de ríos, y estos flujos de agua son una fuente crucial para que todos los ecosistemas de la región sobrevivan. Los bosques del Amazonas son uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. El Amazonas no solo es un recurso vital debido a la gran cantidad de especies de plantas, sino también por su fauna, que es fundamental para la humanidad. Los seres vivos en esta región evidencian cómo los procesos evolutivos de la naturaleza han trabajado de manera perfecta. La biodiversidad del Amazonas no solo es clave para los científicos, sino que también ha permitido descubrimientos revolucionarios en áreas como la medicina, la agricultura y las ciencias ambientales. Este bosque ha sido moldeado por procesos evolutivos durante más de 390 millones de años, lo que le ha otorgado una biodiversidad única. Los bosques del Amazonas albergan aproximadamente el 10% de todas las especies terrestres del planeta. Esto se aplica no solo a los animales, sino también a las plantas. En los bosques hay más de 10.000 especies de plantas, incluyendo miles de árboles, arbustos, hierbas y flores silvestres. Los bosques del Amazonas no solo poseen biodiversidad en su superficie, sino también bajo tierra. Los árboles tropicales, árboles caducifolios, plantas del sotobosque, epífitas y más, constituyen los bloques fundamentales del ecosistema amazónico. Estas plantas permiten que los bosques, que son uno de los principales productores de oxígeno del mundo, alimenten la atmósfera. El clima húmedo y las lluvias abundantes en la región favorecen el desarrollo de la vegetación. Además, las plantas del Amazonas no solo juegan un papel ambiental, muchas de ellas tienen propiedades medicinales, lo que hace que la biodiversidad del Amazonas sea crucial para la humanidad. Investigaciones muestran que las plantas amazónicas tienen el potencial de ser la fuente de cientos de nuevas moléculas para medicamentos. El Amazonas, con sus plantas y animales provenientes de diferentes zonas climáticas y con una notable capacidad de adaptación, es un ejemplo perfecto del equilibrio ecológico. Este equilibrio se mantiene gracias a las interacciones entre las especies. Los depredadores, presas, polinizadores, descomponedores y todos los eslabones de la cadena alimentaria cumplen funciones vitales dentro del ecosistema y contribuyen al funcionamiento natural de la vida. Los bosques del Amazonas, más allá de ser el mayor ecosistema terrestre, desempeñan un papel fundamental en la salud de nuestro planeta.
Esta vasta área forestal es importante no solo por su biodiversidad, sus enormes fuentes de agua y los eslabones clave de la cadena alimentaria, sino también por su función ecológica crítica en la regulación de la atmósfera y la supervisión de los sistemas climáticos globales. Los bosques del Amazonas desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático, actuando como reguladores del carbono en el planeta. Los bosques absorben dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis y lo convierten en materia orgánica. Este proceso es una de las funciones más importantes de los ecosistemas conocidos como sumideros de carbono. El Amazonas es responsable de aproximadamente el 10% de la absorción de carbono terrestre del mundo. Sin embargo, el valor de estos gigantescos sumideros de carbono no se limita solo al carbono que absorben. La estructura forestal del Amazonas también sirve como un depósito de carbono, lo que significa que el dióxido de carbono absorbido se almacena en los troncos, raíces y hojas de los árboles. El Amazonas, como un bosque tropical, posee una gran biomasa. Los árboles de estos bosques no solo absorben dióxido de carbono del aire, sino que también lo almacenan durante muchos años, evitando que este gas se libere a la atmósfera del planeta. Como uno de los mayores sumideros de carbono terrestres del mundo, el Amazonas desempeña una función crítica en el equilibrio de los niveles de carbono en la atmósfera. Sin embargo, la alteración de este equilibrio podría acelerar el cambio climático global. Los bosques, especialmente los tropicales, no solo tienen la capacidad de capturar carbono, sino que también impiden la liberación de dióxido de carbono. A medida que los árboles crecen, absorben carbono de la atmósfera y lo almacenan en sus estructuras biológicas. Este carbono no solo es almacenado mientras los árboles están vivos, sino que también los árboles muertos y otros materiales biológicos del bosque actúan como reservorios de carbono. Sin embargo, cuando los bosques son destruidos, este carbono se pierde y se libera de nuevo a la atmósfera. La deforestación en los bosques del Amazonas conduce a la degradación de estos sumideros de carbono. Cada año, miles de hectáreas de bosques son taladas, y estos árboles talados, los suelos y otros materiales biológicos se transforman en carbono que regresa a la atmósfera. Esta situación contribuye al aumento de las emisiones de carbono globales, lo que favorece el cambio climático. La deforestación en el Amazonas no solo resulta en emisiones directas de carbono, sino también en la pérdida de la capacidad de almacenamiento de carbono. La deforestación en el Amazonas puede generar efectos como el aumento de las temperaturas, sequías y el ascenso del nivel del mar, acelerando el cambio climático. En este contexto, la conservación de los bosques del Amazonas no solo aumentará la absorción de dióxido de carbono, sino que también contribuirá en la lucha contra el cambio climático global. Los bosques del Amazonas no solo son un elemento clave en el equilibrio del ecosistema mundial, sino que también han sido el centro de un patrimonio humano que data de tiempos remotos.
Estos vastos bosques son el hogar de pueblos indígenas cuya cultura, tradiciones y formas de vida han sido moldeadas a lo largo de siglos, sobreviviendo en armonía con la naturaleza para poder sostenerse. Los bosques del Amazonas albergan hoy en día el mayor número de pueblos y tribus indígenas conocidos en el mundo. Aunque el número exacto de pueblos indígenas en la región no se conoce con precisión, se estima que aproximadamente 400 pueblos indígenas viven en esta zona. Cada uno de estos pueblos refleja un mundo único, con formas de vida tradicionales, lenguas, creencias y prácticas culturales propias. Los pueblos indígenas suelen vivir en comunidades pequeñas y aisladas. Estas comunidades han sido, en su mayoría, preservadas de la influencia del mundo moderno, y a lo largo de generaciones han logrado desarrollar su patrimonio cultural en una continuidad que se remonta a cientos de años. La mayoría de estas comunidades consideran los recursos naturales que el Amazonas les ofrece como valores tanto biológicos como culturales. Las creencias, prácticas diarias, hábitos alimenticios y estructuras sociales de estos pueblos se basan en una profunda conexión con la naturaleza. Muchos de los pueblos indígenas del Amazonas hablan una variedad de lenguas. Estas lenguas no solo sirven como medios de comunicación, sino que también son portadoras de la cultura, reflejando la identidad de las comunidades. En estas lenguas se encuentran conocimientos únicos sobre los elementos naturales, los animales, las plantas y los fenómenos naturales presentes en la selva. En algunas lenguas, los nombres de ciertas especies de animales llevan significados profundos que describen sus características o sus relaciones con los ecosistemas circundantes. Las tribus han creado una cultura rica en artes tradicionales, música y rituales. Durante siglos, estos pueblos han transmitido su historia y conocimientos de generación en generación a través de canciones, danzas y relatos. Por ejemplo, algunas comunidades indígenas han desarrollado métodos de tratamiento medicinal utilizando plantas que crecen en lo más profundo del bosque, mientras que otras han creado objetos artísticos y productos artesanales a partir de los materiales obtenidos de la selva. La relación de los pueblos indígenas con el Amazonas es mucho más profunda y compleja que la relación de las sociedades modernas con los bosques. Estas comunidades viven completamente integradas con la naturaleza. El bosque no es solo un hábitat, sino también un maestro. Los pueblos indígenas conocen cada rincón del bosque, cada arroyo, cada animal y cada planta. Entienden el lenguaje del bosque. El Amazonas no solo les proporciona sustento físico, sino también un espacio espiritual y cultural. Para los pueblos indígenas, el bosque es un todo. No es solo un espacio vital, sino una forma de existencia. Las profundidades de la selva no son solo un lugar de donde obtienen sus medios de vida, sino que también constituyen la base de sus creencias, mitologías y estructuras sociales. Cada árbol, cada animal, cada arroyo, cada planta no solo es un elemento biológico, sino que también tiene un significado cultural, religioso y social.
Cada aspecto del bosque es considerado por los pueblos indígenas como una parte de su identidad, una presencia esencial. Los pueblos indígenas del Amazonas tienen un conocimiento profundo sobre cómo utilizar los recursos naturales de manera que no se agoten. Las plantas, los animales y los árboles del bosque les proporcionan todo lo necesario para su subsistencia. Estos pueblos utilizan cada recurso del bosque de manera cuidadosa y medida. Por ejemplo, solo talan los árboles que necesitan. No practican una caza destructiva. Las propiedades curativas de las plantas, así como otros usos, son el producto de un conocimiento acumulado durante generaciones. Esta relación holística con el bosque también influye en la forma en que los pueblos indígenas gestionan la naturaleza y el medio ambiente. En el Amazonas, los pueblos indígenas generalmente no entienden el concepto de agotamiento de los recursos naturales, ya que conocen los efectos irreversibles que los daños al medio ambiente pueden tener en sus sociedades. Esto les permite llevar un estilo de vida sostenible. Los pueblos indígenas del Amazonas pueden mantenerse gracias a sus métodos agrícolas locales y estrategias de caza. Sin embargo, estos métodos son extremadamente sostenibles. Utilizan un sistema agrícola denominado Sweden Agriculture, o agricultura de roza y quema, que consiste en quemar un área para cultivar. Sin embargo, este sistema, como parte de los ciclos naturales, conserva el suelo y mejora su fertilidad. La tala y quema de árboles es solo un proceso temporal, y cuando los pueblos indígenas dejan un área, permiten que el bosque se regenere por sí mismo. Además, la caza juega un papel importante en la vida de los pueblos indígenas. No obstante, la caza es una actividad realizada en completa armonía con la naturaleza y se organiza de manera que prevenga la disminución de las poblaciones animales. Los pueblos indígenas saben muy bien qué animales pueden cazar y en qué momentos es apropiado realizar la caza. Los pueblos indígenas que viven en los bosques del Amazonas han coexistido con la naturaleza durante miles de años. Su estilo de vida ha sido sostenible gracias a esta relación armoniosa con el entorno. Hoy en día, incluso frente a las amenazas del mundo moderno, estos pueblos continúan manteniendo sus estilos de vida sostenibles. Los pueblos indígenas se benefician enormemente de la vasta biodiversidad del Amazonas. Las plantas, frutas, raíces y hierbas del bosque son su fuente de alimento y, además, los utilizan como remedios naturales para la salud. Estos pueblos han aprendido, a lo largo de siglos de experiencia y observación, qué plantas pueden curar qué enfermedades. Estos remedios naturales generalmente se preparan utilizando las hojas, cortezas y raíces de las plantas medicinales. Los pueblos indígenas desempeñan un papel importante en la conservación del bosque. Su respeto y conexión con la naturaleza tienen un impacto crucial en la preservación de la biodiversidad del Amazonas. Muchas comunidades indígenas mantienen el equilibrio del ecosistema para garantizar la supervivencia de las diversas especies del bosque.
Los bosques no solo son su hogar, sino que también forman parte fundamental de su identidad cultural. Los métodos que emplean los pueblos indígenas para cultivar la tierra y cazar están basados en técnicas sostenibles que evitan la destrucción de la naturaleza. Gracias a los conocimientos transmitidos de generación en generación, logran mantener la fertilidad de la tierra y limitar la caza de animales. Los bosques del Amazonas, como el ecosistema terrestre más grande y biodiverso del mundo, desempeñan un papel crítico en el equilibrio ecológico del planeta. Estos bosques no solo tienen una importancia regional, sino que también cumplen funciones cruciales a nivel global. Sin embargo, el Amazonas enfrenta amenazas como la rápida deforestación, la minería ilegal, la expansión agrícola y el calentamiento global, y requiere de un gran esfuerzo de conservación para seguir existiendo. Los programas de conservación nacionales e internacionales, las áreas protegidas y las reservas naturales son algunos de los pasos más importantes para la preservación de este ecosistema único. Existen muchas leyes nacionales e internacionales que abogan por la protección del Amazonas. Estas leyes tienen como objetivo garantizar la conservación del bosque, proteger los derechos de los pueblos indígenas y preservar la biodiversidad. Brasil, como el país que posee la mayor parte del Amazonas, tiene una legislación forestal extensa para asegurar la protección de sus bosques. Esta ley establece disposiciones para prevenir la destrucción del bosque y fomenta la recuperación de áreas forestales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras organizaciones ambientales internacionales han firmado varios acuerdos para la protección del Amazonas. Estos acuerdos proporcionan apoyo financiero y cooperación para prevenir la deforestación y reducir las emisiones de carbono en la región. Como resultado, los bosques del Amazonas no son solo un ecosistema, sino también un tesoro y un patrimonio natural para la humanidad. La conservación del Amazonas es de vital importancia para los derechos de los pueblos indígenas, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático global. Sin embargo, la conservación del Amazonas es una responsabilidad compartida no solo por los gobiernos locales, sino también por los individuos, los estados y las organizaciones de todo el mundo. Los programas de conservación nacionales e internacionales, las regulaciones legales y las áreas protegidas son pasos cruciales para proteger este gigantesco ecosistema. No obstante, estos esfuerzos pueden volverse más efectivos con la participación de las comunidades locales, campañas de sensibilización y el apoyo a estrategias de desarrollo sostenible.
No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.